Vamos a ver rápidamente un concepto previo dentro. Entonces, vuelvo a repetir, estamos dentro de la física como ciencia. La física tiene varias ramas. Dentro de la mecánica está el tema de la cinemática y bueno, vamos a ver algunas cuestiones previas que nos van a ayudar a poder entender estos conceptos. Bien, dijimos que a partir de este sábado empezamos a ver no tanto la matemática, sino otra ciencia que también se va a estudiar en la ingeniería, que es el tema de la física. Básicamente, es una ciencia muy antigua, ya hay aportes antes del siglo 3 4 antes de Cristo. Uno de los referentes fundamentales fue Aristóteles, que sentó las bases de la física, y la podemos definir como la física como aquella ciencia que estudia el comportamiento o los componentes de la naturaleza. Los fenómenos que ocurren en la naturaleza, a estudiar la física, pero desde un punto de vista científico. Para tratar de explicar esos fenómenos, darle un modelo matemático. Ahí fíjense cómo enganchamos la matemática con el mundo de la física. Y acá me gusta agregarle un plus más. Venimos diciendo que la matemática está íntimamente relacionada con la física y nosotros estamos estudiando ingeniería en sistemas. Ese modelo matemático nosotros después lo podemos pasar a un modelo computacional. Por ejemplo, que podamos hacer un sistema informático que pueda simular ese modelo o ese comportamiento de la física. ¿Qué quiere decir todo esto? A mí me gusta poner ejemplos para que ustedes se puedan orientar hacia dónde van en el estudio de la carrera. La ingeniería en sistemas es una ingeniería que a mi criterio está muy buena y está muy amplia porque el campo de acción, el campo laboral de la ingeniería en sistemas es muy amplio y eso está buenísimo. ¿Qué quiere decir esto? El día de mañana nos pueden llamar, por ejemplo, un bioquímico. Estamos hablando de la ciencia de la salud, para que les pidan que nosotros hagamos un sistema informático a la medida de un análisis bioquímico complejo. Entonces tendremos que interactuar con alguien que estudia química y parte de medicina. El día de mañana pueden llamar, eh, trabajar de forma conjunta, por ejemplo, un ingeniero civil, porque necesita hacer un puente, necesita hacer un edificio, y necesita hacer un cálculo matemático, un modelo matemático de, por ejemplo, estudio de fuerzas, resistencia del material, y necesita hacer un software que calcule, por ejemplo, cuestiones, algunas magnitudes como la fuerza que va a ejercer ese puente, la resistencia de los materiales, la vida útil, etcétera, etcétera. Entonces, se dan cuenta, chicos, que nuestra carrera, Ingeniería en Sistemas, es una carrera que está buena porque se va a adaptar a diferentes campos de conocimiento. Entonces, el día de mañana nos puede llamar un médico, nos puede llamar un ingeniero de construcciones, nos puede llamar un arquitecto, nos puede llamar, no sé, un maestro mayor de obra, nos puede llamar un empresario para hacer un sistema informático de administración de una empresa, todo lo que es liquidación del sueldo, ventas, facturación. Entonces, vamos a estar ligados con las ciencias contables, la economía, un economista nos puede llamar, ¿por qué no? O sea, lo bueno que tiene esta carrera de ingeniería en sistemas, si bien vamos a aprender cuestiones de la ciencia de la computación, pero íntimamente vamos a estar ligados con un montón de áreas de conocimiento. Entonces, el día de mañana nos pueden llamar diferentes personas que pertenecen a otras áreas de conocimiento, por lo tanto nosotros tenemos que tener un conocimiento básico, en este caso de la física, en la ingeniería seguramente van a ver algunos conceptos básicos de la química y diferentes ramas del saber. ¿Para qué? Para que el día de mañana, si nos llaman, nosotros podamos ser capaces de que ese problema que tenga la persona que nos está llamando, hacer un modelo matemático y después hacer un modelo computacional, bajar un sistema informático y de esa manera darle una solución al cliente en que nos llama. En este caso estamos en el mundo de la física que aprendiendo conceptos básicos de la física vamos a poder resolver un montón de problemas de la vida real. Ya estoy mostrando uno de los padres de la física, que es Aristóteles, que vuelvo a repetir, que ya se conocen obras de Aristóteles que hablan ya de los conceptos básicos de la física, siglo 3 aproximadamente, 4 antes de Cristo,
Y él fue uno de los primeros referentes. Hubieron muchos más. Te digo, acá a modo de referencia, les puse a Aristóteles porque, a mi entender, es uno de los padres de la física clásica. Después va a venir Newton, que lo va a potenciar el estudio de la física y le va a dar un impulso más desde el punto de vista del conocimiento científico. Eso es la rama de la física. Acá les traje un pequeño esquema como para orientarnos en el estudio de la física. Ustedes sin duda van a tener ya una física uno, una física 2 para entrar de lleno en los temas de la física, pero acá simplemente me interesa mostrarles cuáles son las grandes áreas del saber de la física. Nosotros nos vamos a marcar en el estudio de la física clásica. ¿Por qué? Porque, bueno, hace poquitos años, digo, comparado con la historia de la ciencia, surgió una nueva rama de la física, que es la física moderna, que va a dar otra orientación al estudio de la física, va a tratar de responder otras respuestas que desde el punto de vista de la física clásica no quedaban sin responder. Entonces, una gran clasificación, acá una aclaración, esta clasificación que les estoy mostrando no es la única, van a ver que dependiendo de los autores que ustedes sigan, esta clasificación puede variar, pero más o menos este sería el común denominador de cómo se puede orientar el estudio de la física. Tenemos dentro de la física, la física clásica, encabezada por Aristóteles, y más o menos en el siglo XVIII la potenció, entre otros, grandes autores como Newton, ¿no? Entonces, dentro de la clasificación de la física clásica tenemos el estudio de la mecánica, de la óptica, de la acústica, del electromagnetismo y la termodinámica. Y dentro de la mecánica, que nos va a interesar el estudio de los cuerpos, si esos cuerpos están en movimiento o en reposo, el comportamiento, qué fenómenos van a experimentar y cómo hacer un modelo matemático para explicar esos fenómenos. Está subdividido dentro de la mecánica, dentro de la dinámica, la estática y la cinemática. Hoy día vamos a ver la cinemática. Entonces estamos parados en esta parte de la física. Seguimos. Entonces, este es el caminito que nosotros vamos a seguir este sábado. Estamos dentro del estudio de la física, dentro de un área de la física clásica, que es la mecánica, y dentro de la mecánica, de la cinemática. Acá les puse la referencia de los dos grandes autores, que a mi criterio dieron el impulso fundamental al estudio de la física clásica, ¿no? Aristóteles y Newton. Bien, vamos a explicar algunas cuestiones para que yo pueda ver mejor. ¿Por qué les puse esta aclaración en el apunte, chicos? Porque, por ejemplo, si ustedes se encuentran con una obra, por ejemplo, del gran maestro Albert Einstein, él también hizo un gran aporte a la física, pero ya no tanto desde el punto de vista de la física clásica, sino que a través de la incorporación de la teoría de la relatividad, da otro enfoque a la física, intenta responder otro tipo de preguntas y el paradigma de estudio va a cambiar. Entonces, a que no se mareen ustedes, nosotros hacemos esta aclaración. Lo que vamos a ver ahora son los primeros fundamentos teóricos de la física clásica, ¿sí? La que hizo, entre otros autores, porque también al medio acá de la historia de la ciencia, tiene un montón de autores que fueron potenciando el estudio de la física, pero yo nombro dos, que a mi criterio son los nacionales, son los más importantes, Aristóteles y Newton. Entonces, para el estudio de la física, en el campo de la cinemática, acá vamos a asumir que el tiempo lo vamos a considerar como una variable absoluta, es una variable independiente. Significa que el tiempo eh, ya la vamos a representar gráficamente, va a ser nuestra variable absoluta, nuestra variable independiente. El tiempo va a correr, si por ejemplo la medimos en segundos, 1, 2, 3, 4, y el tiempo va a correr independientemente si el cuerpo se queda quieto o está en movimiento, o si yo estoy viendo una película o estoy caminando o lo que fuera, el tiempo corre y lo voy a tomar como una variable absoluta, una variable independiente. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque después, cuando estudien dentro de la ingeniería una física más avanzada, van a ver que este concepto de esta variable, dependiendo del paradigma de estudio, dependiendo de los autores que ustedes lo vean, la van a considerar el tiempo no como una variable absoluta, sino lo van a ver
sobre todo cuando vean el concepto de la teoría de la relatividad aportada por Einstein, ya el concepto de tiempo ya es una cuestión variable. Entonces, nosotros en este estudio vamos a estudiar la física clásica y el tiempo lo vamos a tomar como una variable independiente, una variable absoluta, que transcurre en forma permanente y no espera a nadie. ¿Sí? El tiempo va corriendo. ¿Sí? Vista esa aclaración, una vez más, chicos, ustedes siempre me cortan cuando intento explicar un tema y ustedes no entienden, me dicen, profe, no entendí, y lo volvemos a explicar, o damos otro ejemplo, o lo explicamos de otro punto de vista. Bien. Una fascinación que tenían los antiguos griegos, sobre todo, los filósofos de las escuelas griegas, hubieron dos, no sé si alguno de ustedes pudo estudiar en la escuela, hubieron dos corrientes de pensamiento en la antigüedad. Uno se interesaba por el tema del cambio y el otro la permanencia. Entonces originaron a dos escuelas de pensamiento, Heráclito y Parménides, que se interesaban por responder esta pregunta: si todo cambia o todo permanece como constante, sin el cambio. Entonces, una de las fascinaciones que tuvieron los primeros pensadores respecto a la física es el tema del movimiento. Acá yo le voy a citar uno de los autores que acá les voy a mostrar, chicos. Dentro de la carpeta virtual, vuelvo a repetir, estamos dentro del aula virtual, en la pestaña acá abajo, información, ustedes tienen acceso a la carpeta virtual, ¿no? A la carpeta virtual de estudio. En la subcarpeta que se llama Seminario Universitario, bueno, están los PowerPoint para descargar. Acá les he puesto una colección de libros de matemática. Ahora, la que me interesa es mostrarles este de libros de física. Hay dos libros de física que a mi criterio están muy buenos, que les va a ser de gran utilidad para física uno y física 2 en la carrera. Uno, se los muestro la tapa, así me lo muestra. Uno es de física conceptual, de Hewitt. Lo vamos a por acá. Esta portada es un libro que a mi criterio lo han escrito. Primero tienen una excelente, eh, eh, los autores de esto tienen un excelente manejo de la física, pero lo que me gusta de este libro que es sumamente intuitivo para el alumno y permanentemente va llenando de ejemplos, aplicando los fenómenos, distintos fenómenos o estudios de la física, y me gusta porque va mostrando diferentes dibujos ilustrativos para poder entender distintos conceptos de la física. ¿Sí? Aclaraciones, acotaciones, etcétera. Sí. Uno de los libros que yo les recomiendo que lo bajen y lo tengan como material de estudio se llama Física Conceptual de Paul Hewitt. El otro libro es llamado Física Universitaria. Tiene una portada más o menos como esta, también está muy bueno y complementa alguna perspectiva que a lo mejor el otro libro le falta, la complementa, es decir, que los dos libros se complementan. Entonces yo les recomiendo que traten de descargar estos libros: Física Universitaria, volumen uno, de Sears y John, son los autores. También para que lo tengan y lo descarguen porque les va a servir para Física uno y tal vez Física 2. Volvemos a la diapositiva. Entonces, volvemos al concepto del tema del movimiento. Una de las grandes preguntas que se hicieron los antiguos, los filósofos antiguos, el tema era responder esta simple pregunta, simple entre comillas, ¿no? Ya vamos a hacer, ya vamos a entrar de lleno al estudio este del movimiento. Es decir, si las cosas se mueven, si se mueven, la primera pregunta era si las cosas se mueven, y la segunda pregunta, si se mueven, ¿cómo explicar el movimiento? ¿Sí? Por ejemplo, para decir, bueno, si las cosas se mueven, si se mueven en forma lenta o en forma rápida. Lo que vimos en clase anterior es darle una magnitud.
para decir, por ejemplo, si dos objetos se mueven y uno se mueve más rápido que el otro, poder darle una medida, una escala para poder decir, bueno, este objeto se mueve con mayor rapidez o menor rapidez. O, por ejemplo, si un objeto está quieto, si realmente está quieto o en realidad se está moviendo. Bueno, todo ese tipo de preguntas empezaron a hacerse, lo que dio el origen del estudio de la cinemática, ¿no? Es decir, de estudiar el movimiento de los objetos. Entonces, acá les traje yo, por ejemplo, una cita de uno de los libros de física conceptual de Carl Hewitt. Él habla de que eso tiene este principio, que en realidad el movimiento es relativo. Porque, por ejemplo, en este momento ustedes me están escuchando en sus casas, yo me los imagino que están sentados frente a la compu, algunos tendrán un mate, como este, para ir tomando mate o tomando una taza de té o lo que fuera, y en la apariencia, por ejemplo, ustedes están quietos en la silla, ¿no? Pero fíjense en la animación que yo les he traído. La Tierra se está moviendo en este momento a 107.000 kilómetros por hora en relación al Sol. Entonces, vamos presentando a poco algunos conceptos que son fundamentales con respecto al tema del movimiento. Fíjense que acá este autor nos dice, miren, el movimiento es relativo, ¿en qué sentido es relativo? El punto de vista del observador. Entonces, para tenerlo en cuenta. Bien. Entonces, sabemos que el universo permanentemente está en continuo movimiento, ¿sí? Y dentro de ese universo hay un montón de cuerpos, entonces, por ejemplo, los planetas, nosotros mismos, la naturaleza, distintos elementos que forman la naturaleza, y vemos que esos cuerpos, algunos se mueven y otros en apariencia están quietos, ¿no? Entonces, acá donde nace el tema del estudio de la cinemática, de estudiar el movimiento y darle una magnitud a ese estudio para poder describir ese movimiento, ¿no? Entonces, una de las primeras preguntas fundamentales en el estudio de la cinemática es qué significa, evidentemente digo, nosotros salimos a caminar al parque, vemos que las cosas se mueven, vemos, por ejemplo, el volar de los pájaros, el que corre el viento y se caiga una hoja, ¿no? Vemos evidentemente que hay cosas que se mueven en el mundo que nos rodea. Inclusive nosotros cuando caminamos nos estamos moviendo, ¿no? Pero fíjense esta pregunta, ¿qué significa que algo se mueva? Entonces, vamos a simular este dibujo que yo les he traído de Tengo un una persona. desplazamiento con respecto a un punto fijo o un punto determinado. Perfecto. Capaz que el Entonces, otro punto por ahí, muy bien el aporte, por ahí va la cuestión de decir, bueno, evidentemente vemos que en la naturaleza las cosas se mueven. Por ejemplo, yo les he traído acá una animación, una representación de una chica que se va caminando, ¿sí? Que está dividida en distintas secuencias, va representando que se va caminando, se va desplazando a una determinada distancia, pero acá tiene que ver el punto de vista del observador para describir el movimiento. Entonces, fíjense, una de las primeras definiciones de movimiento. Lo que es el movimiento, dice, miren, es el cambio de posición que un cuerpo sufre a medida que transcurre el tiempo. Fíjense cómo empiezan a aparecer algunas variables para el estudio. Una de estas variables, lo que dijimos, el tema del tiempo. Y el otro lado, y el otro aspecto que tenemos que considerar para estudiar el movimiento es el cambio de posición. Fíjense, si esto fuera como una película, que yo la voy sacando distintas fotos a lo largo del tiempo, vemos que esta chica se va moviendo, se va desplazando desde un punto de referencia a otro punto de referencia a través del tiempo, ¿no? Entonces, primer concepto que tenemos que aprender del movimiento, que es que una cosa se mueva, significa que se produzca un cambio de posición, un cambio de desplazamiento, ¿sí? Un cambio de posición de un cuerpo que se corra de un punto A un punto B a través de un determinado tiempo. Y por lo tanto, si nosotros queremos medir, acá lo enganchamos con las clases anteriores, cuando vimos el tema de magnitudes. Por ejemplo, acá si establecemos una magnitud para poder medir la distancia en que se desplazó esta persona, quiero decir este objeto, porque queda muy feo, ¿no? Esta persona, podemos medir cuántos centímetros, cuántos metros se desplazó en una cierta unidad de tiempo. Y básicamente
el primer concepto fundamental del movimiento es, entonces tomemos un cambio de posición que se transcurre a través de un determinado tiempo. Por ejemplo, en esta representación, si pudiéramos nosotros sacarle una foto como si fuera una película que va caminando esta chica, podemos decir, por ejemplo, que se va moviendo, supongamos que si esta escala fuera en metro, a un segundo se va moviendo determinada cantidad de metros. ¿Sí? Entonces, acá vamos relacionando dos variables. Una es el tiempo, acá lo estamos midiendo, por ejemplo, en segundos, y otra la distancia, que la podríamos estar midiendo en centímetros, en metros o en cualquier otra unidad que queramos elegir. Ahora, dijimos que para poder entender el movimiento tenemos que tener un punto de referencia. O sea, para poder determinar que un objeto se cambie de una posición a otra, es necesario definir un punto o un sistema de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, en este ejemplo que les he presentado, la referencia es la regla que mide el cambio de posición de la persona o del objeto. ¿Sí? Y por otra parte, fíjense lo que yo les puse acá. Si la distancia del cuerpo en estudio con relación a la referencia no cambia, entonces nosotros decimos que esa persona está en reposo o está quieta o no tiene movimiento. O sea, en el ejemplo de este que les hemos presentado, si vemos que la chica, vemos que van transcurriendo los segundos y permanece quieta en la posición cero, de la distancia, y decimos que eso está en reposo o no tiene movimiento. Le voy a poner otro ejemplo para poder entender el concepto de movimiento teniendo en cuenta la perspectiva de la persona que observa. Miren, veamos un ejemplo. Pongamos que hay un tren en movimiento. En ese tren hay una persona en un vagón comedor que está sentada y no sé si lo alcanzan a ver. Está observando una botella. Que puede ser una botella de vino, de jugo, de agua, de lo que fuera. Entonces, a esa persona le vamos a poner, le vamos a llamar observador A. Ahora, esta persona, desde su punto de vista, él puede decir que la botella está en reposo o no tiene movimiento, ¿no? Acá asumimos en este ejemplo que el vagón y el tren van en movimiento por la vía, ¿no? Ahora, fíjense, si yo defino otro sistema de referencia, miren, acá está la palabra referencia, vamos a suponer una persona que está fuera de la vía, observando que el tren se va moviendo, le preguntáramos, imaginemos hipotéticamente que justo este vagón es de cristal y ve la situación de esta persona, el observador ve dentro del interior del vagón a la persona esta llamada observadora y ve la botella de jugo, de vino, de lo que fuera. Y si le preguntáramos a este observador, o sea, a este punto de referencia, él que nos va a decir que está en movimiento. Entonces, fíjense en este ejemplo, ¿qué queremos representar acá? Que para poder definir el movimiento, tenemos que necesariamente definir un sistema de referencia. ¿Desde dónde lo vamos a mover, a referenciar? Sea, en este ejemplo, fíjense, este observador A, si está dentro del vagón, él puede decir que la botella está en reposo. Pero si cambiamos el punto de referencia, por ejemplo, esta persona que está fuera del tren, a la orilla de la vía, le preguntábamos a él, para él, esta botella, por ejemplo, estuviera en movimiento. Entonces, es fundamental. ¿Qué podemos sacar de aprendizaje en esta parte de la clase? Para poder describir el movimiento, que dijimos que el movimiento que es lo que es un cambio de posición a través del tiempo, tenemos que definir necesariamente el sistema de referencia para poder describir mejor el movimiento, ¿no? Porque dependiendo del sistema de referencia, yo puedo decir que un objeto está en reposo o un objeto está en movimiento. Bien. Acá, otro concepto también fundamental para poder entender la cinemática es el concepto de posición. Creo que esto de la posición. Fíjense que acá yo me estoy adelantando un poquito a la respuesta. Acá estoy marcando un sistema de coordenadas cartesianas. Y fíjense, venimos por esta línea. Para poder entender el movimiento y poder describirlo analíticamente significa cuando nosotros ya le queremos poner alguna fórmula.
que pueda describir ese movimiento, habíamos dicho que necesitamos referenciarlo por un sistema de referencia. En este caso, por ejemplo, podemos referenciarlo de representar ese movimiento por un sistema de coordenadas cartesianas, por ejemplo, en el plano, en r al cuadrado. O podríamos elegir r al cubo en el espacio. Pero elijamos el r al cuadrado en el plano para poder entenderlo mejor este concepto de la posición. Entonces, fíjense, la posición, o sea, el lugar que ocupa un cuerpo en un determinado espacio, ¿sí? En cualquier instante está determinada por ciertas coordenadas en relación a este origen, al origen. Entonces, por ejemplo, vamos a tener en cuenta un cuerpo, vamos a intentar describir un cuerpo que se mueve ocupando 3 puntos. Esos puntos, ¿se acuerdan cuando vimos el capítulo, la clase de magnitudes? De magnitudes, habían dos tipos de magnitudes, las magnitudes escalares y las magnitudes vectoriales, se representaban a través de un vector. Bueno, nosotros acá para poder entender el movimiento, vamos a tener que necesitar de utilizar las magnitudes vectoriales. Entonces, fíjense, tenemos 3 puntos de referencia y nosotros vamos a trazar en función a nuestro sistema de coordenadas con el origen en O, vamos a trazar 3 vectores. Porque la intención de nosotros es tratar de, por ejemplo, describir un movimiento de un cuerpo que se va desplazando a través del espacio. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a necesitar? Utilizar vectores para poder identificar las posiciones que se van transcurriendo a lo largo del tiempo. Entonces, nosotros hemos identificado ciertos puntos en el espacio, hemos utilizado vectores para referenciarlos que parten a partir del origen de coordenadas 0, 0. Entonces, una forma de escribir movimientos es utilizando este sistema de coordenadas cartesianas y utilizar vectores. Cuando veamos distintos ejemplos se va a entender mucho mejor este concepto. Entonces, vamos de a poquito entrando a este mundo de la cinemática. Dijimos que queremos estudiar el movimiento. Ese movimiento es un cambio de posición en el espacio a través de determinados instantes de tiempo. Ese movimiento lo podemos describir en un sistema de coordenadas cartesianas y vamos a utilizar vectores para poder describir la posición del movimiento de ese objeto. Entonces, ¿cuál es la definición de posición? Teniendo en cuenta todos estos elementos que hemos descrito ahora. Fíjense, voy a ir leyendo despacio porque lo que yo quiero es que lo razonemos a los conceptos no los tuvimos en memoria. Fíjense, lo que interesa es que tratemos de razonarlo entre todos. Fíjense, dice, bueno, estamos estudiando ahora el concepto de posición. La posición de un objeto. La posición de un objeto o de un cuerpo, ¿cómo se va a definir? Sobre la ubicación, como la ubicación de un cuerpo respecto a un sistema de referencia. Supongamos, yo tengo un objeto que tiene una determinada posición y sufre un movimiento a una posición B. Esa trayectoria de movimiento estaba en el punto A, pasó al punto B y del punto B al punto C, yo lo puedo escribir, por ejemplo, expresarlo matemáticamente con coordenadas vectoriales, o sea, a través de distintos vectores. Es una forma de escribir la posición. Otra definición que me pareció muy buena, también que acá se las comparto, es también cómo se va a definir la posición. Se va a definir, fíjense, como un vector trazado desde el origen del sistema de coordenadas hacia el punto. Entonces fíjense, ¿cuál es la idea? De que si yo tengo un objeto acá y sufre un determinado movimiento, una opción es identificar los puntos donde se va moviendo ese objeto. Y otra opción es manejar un sistema de vectores, desde el origen hasta el punto donde se va moviendo ese objeto. Otro elemento más vamos a necesitar para estudiar el tema de la cinemática, el concepto de desplazamiento. ¿Qué es lo que es el desplazamiento de un cuerpo? Es lo que venimos explicando recién. Fíjense,
Si consideramos el esquema anterior, dijimos que un objeto se va moviendo, nosotros, técnicamente hablando, nosotros vamos a decir que ese objeto sufrió un desplazamiento. ¿Desde dónde? Desde el punto A al punto B. Ese desplazamiento yo lo puedo definir con un vector, por ejemplo, un vector S1. Ahora, si ese objeto se sigue moviendo, por ejemplo, a una posición C, también lo puedo identificar con un vector. Para, para decir analíticamente que ese cuerpo se movió de la posición B a la posición C. Entonces, en todo momento yo puedo ir referenciando el movimiento del objeto en un sistema de referencia utilizando, por ejemplo, el tema de los vectores. Ahora, ¿cómo tengo el desplazamiento? Fíjense esta fórmula, tratemos de razonarla. Vamos a marcar acá. Supongamos que acá yo tengo una pelotita de tenis. Esa pelotita de tenis sufrió un movimiento del punto A al punto B. Yo podría calcular esta magnitud a través de un vector. Ese vector lo voy a llamar S1, que es este vector acá. ¿Y cómo puedo calcular cuánto se desplazó? Y haciendo una resta de vectores. Si yo resto la posición del vector P sub 2 menos la posición del vector P sub 1, yo voy a tener la distancia en que se produjo el desplazamiento de esos objetos. En este ejemplo, de una pelotita. Ahora fíjense esto que por ahí, si alguno de ustedes tuvo en el secundario algunos conceptos básicos de cinemática, un error muy común del alumno es no distinguir estos dos conceptos que son fundamentales. Tenemos que aprender a distinguir entre el concepto de desplazamiento y distancia recorrida. En en la vida cotidiana, por ahí nosotros, las personas, sabemos comúnmente utilizarlo como sinónimo, pero desde el punto de la física son dos cosas diferentes. Una cosa es el desplazamiento del cuerpo y otra la distancia recorrida. ¿Qué quiere decir esto? Por un lado, fíjense, habla de la longitud de la trayectoria seguida por el cuerpo. La longitud de la trayectoria seguida por el cuerpo. Fíjense, cuando la trayectoria es rectilínea significa que la trayectoria tiene un comportamiento de una recta, ¿sí? Se orienta a una sola dirección, entonces la trayectoria y el desplazamiento numéricamente coinciden. Pero en el caso de que sea un entrenamiento de un cuerpo que tiene una trayectoria curva, imaginemos, por ejemplo, que una persona lanza una pelota, esta pelota se va moviendo en el espacio y va teniendo una trayectoria curva. Entonces, ¿qué nos dice? El desplazamiento es diferente. Entonces, cada vez que nosotros en física ocupemos el concepto de desplazamiento, vamos a utilizar una magnitud vectorial. O sea que siempre nosotros lo vamos a identificar en un sistema de coordenadas, X, y supongamos que esta es la posición donde se va desplazando el objeto, por ejemplo una pelotita, desde el punto A al punto B, a ver si lo puedo representar acá con la gráfica. Esto lo puedo representar con un vector. Cada punto que se va desplazando mi objeto, lo puedo representar con distintos vectores. Siempre desde cuándo, del sistema de coordenadas 0, 0. Entonces, cuando hablamos de desplazamiento, sí o sí vamos a necesitar magnitudes vectoriales, utilizar vectores para hacer el cálculo. En cambio, cuando hablamos de distancia recorrida, vamos a utilizar una magnitud escalar. ¿Se acuerdan la clase cuando vimos hace 2 sábados atrás de magnitudes vectoriales escalares? Una magnitud escalar, simplemente el resultado me va a dar un número. Supongamos, veamos un ejemplo. Yo tengo una persona que caminó en
y caminó una determinada distancia. Yo tengo un sistema de referencia, por ejemplo, el metro. Pongamos que llegó acá. Yo digo, por ejemplo, que esa persona caminó 1 metro, 2 metros. Es un cálculo de la distancia. Entonces, el resultado me lo va a dar en una magnitud escalar, en un número. En cambio, cuando hablemos de desplazamiento, lo vamos a hacer en magnitudes vectoriales y se simboliza realmente con la flecha arriba del sistema de magnitud. Entonces, lo vamos a expresar en vectores. Entonces, en cuestiones prácticas, cada vez que hablemos de desplazamiento, vamos a manejar magnitudes vectoriales. En cambio, cuando hablemos de distancia recorrida, vamos a manejar magnitudes escalares, o sea, números comunes. Algunas definiciones más, y ya lo vamos a poner a trabajar en describir ciertos movimientos, que es lo que nos va a interesar el día de hoy. Fíjense, acá yo les traigo una serie de los libros que yo les he traído de referencia, algunos conceptos que nos van a ayudar a entender más la descripción de la cinemática. Uno es el sistema de referencia, que venimos diciendo que para estudiar el movimiento necesito yo establecer un sistema de referencia para poder medir el comportamiento de ese movimiento. Otro concepto más van a aparecer en los problemas de física, el concepto de cuerpo, algunos le llaman cuerpo puntual o partícula, o objeto, el objeto en sí mismo en el cual va a estar en un estado de reposo o en un estado de movimiento. Otro es la posición, o sea, es la ubicación que va a ocupar este cuerpo respecto a un sistema de referencia. Lo vemos acá en el gráfico, les digo, por ejemplo, lanzo una pelotita en un determinado momento del tiempo, ocupó esta posición, el punto A. Si lo estuviéramos filmando como si fuera una película, y vemos que esa pelotita va produciendo un distinto desplazamiento a un punto B, entonces va ocupando otra posición diferente. Entonces, la posición que es lo que es la ubicación del cuerpo respecto a un sistema de coordenadas de referencia. En este caso la estamos midiendo con magnitudes vectoriales en la posición de ese objeto. El movimiento en sí mismo, que es uno de los conceptos base de la cinemática, es lo que dijimos recién, es el cambio de posición. Pero con respecto a qué? Al tiempo. Ya que acá necesariamente ya vamos a ver algunos ejemplos, la variable tiempo tiene que estar para poder entender el movimiento del objeto, ¿sí? Respecto a un sistema de referencia. Otro tema o concepto importante que también lo vamos a necesitar es el concepto de trayectoria. Vemos acá en el dibujo, fíjense, como si imaginemos que hay una pelotita la hemos lanzado y se va desplazando, vemos que va experimentando un movimiento, un cambio de posición en el tiempo, eso va dibujando una determinada trayectoria. Entonces, ¿qué es lo que es la trayectoria? Es el conjunto de puntos, nosotros podemos sacar como unas distintas fotos de esta película, ¿sí? El conjunto de puntos que pasa por en una determinada unidad de tiempo, ¿sí? Gráficamente sería el conjunto de puntos que va dejando marca cuando el objeto se va moviendo en un sistema de referencia. Dijimos que el desplazamiento, cada vez que hablemos de desplazamiento, vamos a utilizar una magnitud vectorial. Lo vamos a identificar al desplazamiento del objeto con un sistema de vectores. Y nada más. Con estos elementos básicos, la idea es que ustedes ahora no se lo aprendan de memoria. La idea que me interesa es que ustedes lo tengan como material de referencia para que ustedes, ante una duda, vuelvan de vuelta a esta parte de la diapositiva y puedan entender la diferencia de conceptos que nos van a poder ayudar a entender la resolución de los problemas de cinemática. Bien. Una de las principales fórmulas que vamos a utilizar en cinemática es el concepto de rapidez promedio. La mayoría de los autores lo hablan con estos conceptos. Miren el esquema. Hay que entrar a la definición formal. Fíjense, activen los micrófonos y anímense a participar. No me interesa si se equivocan o no. Yo quiero que sea una clase dinámica. Venga un ida y vuelta para que no me escuchen toda la mañana y se me aburra. Miren una cosa. Acá, por ejemplo, ¿qué tenemos? A ver, ayúdenme ustedes.
tenemos un objeto que, por ejemplo, puede ser un auto, puede ser una persona caminando o algo, y que, fíjense, acá queda a entender que se va desplazando cada cuánta unidad de tiempo, Cada un Cada segundo, un segundo. metro. a un segundo, y cada cuánto se desplaza en unidad de... 2 metros Acá, por segundo. acá se va desplazando cada 2 metros, o sea, a medida que transcurre una unidad de tiempo, que por ejemplo es un segundo, el auto, este objeto se va desplazando 2 metros. Otra vez que transcurre una unidad de tiempo de un segundo, se va desplazando 2 metros más. Si estaba, avanzó 2 metros, le sumamos 2 metros más, avanzó 4, hace un segundo más, 4 metros, avanzó 6 metros, así sucesivamente, ¿no? Entonces, entendiendo este ejemplo gráfico, vamos a poder entender mejor el concepto. Fíjense, ¿a qué se va a denominar la rapidez promedio o rapidez? Fíjense, a la distancia recorrida dividida la unidad de tiempo. Dijimos que nosotros, en este estudio de la física clásica, el tiempo es la constante absoluta, la constante o la variable independiente. Entonces, fíjense la fórmula matemática. La rapidez promedio, la rapidez promedio, fíjense, es la distancia recorrida dividida el tiempo. Acá les puse alguna anotación matemática para que se empiecen a acostumbrar ya con las fórmulas de la física. ¿Alguien reconoce este símbolo? Que Delta, tiene ¿no es? forma así Variación. como un triángulo. Y ¿Lo has visto ¿No alguna se vez? llama delta? Sí, que le gusta la Incremento. variación. un incremento, un incremental, se lo va a conocer. ¿Por qué incremental? Fíjense, incremental de D, yo la voy a llamar la distancia, y un incremental de T, que es el tiempo. Fíjense, ¿por qué incremental? ¿Por qué? Porque, fíjense, a medida que en este caso acaba relacionando dos variables, una variable independiente, que es el tiempo, y una variable dependiente, que depende del tiempo. ¿Por qué un incremental? Porque a medida que va pasando el tiempo, el objeto se va desplazando a cierta cantidad de distancia. En este caso medía el metro. Ahora, velocidad promedio. También son dos conceptos que comúnmente en la vida cotidiana los solemos confundir o tomarlos como sinónimos, pero bueno, acá en el estudio de la física, hablando técnicamente, son dos conceptos diferentes. ¿Qué es lo que es la velocidad promedio? Fíjense acá les doy una pista, esta flecha. ¿A qué le suena cuando algo está expresado con una flecha? Que se va A, incrementando, puede ser. a una magnitud de tipo Vectorial. 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 Cuando hablamos de velocidad, necesariamente tenemos que describir ese comportamiento a través de un vector. ¿Por qué un vector? Fíjense, la velocidad promedio se distingue de la rapidez promedio definiéndose como el desplazamiento dividido por el tiempo total transcurrido. ¿Esto qué va a significar? En apariencia son lo mismo, pero fíjense, esto significa que la velocidad promedio es una cantidad vectorial y la dirección de este valor coincide con la del desplazamiento. ¿Pero qué más? Acá tenemos definida la fórmula de la velocidad promedio. Fíjense, ¿a qué va a ser igual? Siempre me va a dar un vector. A diferencia de la rapidez que me va acá un escalar, un número. Hay una gran diferencia. También va a medir el desplazamiento por la unidad de tiempo. ¿Pero qué pasa? Cuando hablamos de rapidez, si yo, por ejemplo, tomo un objeto, cuando yo mido de rapidez, a mí no me va a interesar si el objeto se desplaza hacia la derecha o el objeto se va a desplazar hacia la izquierda. Yo simplemente voy a calcular la distancia recorrida dividido el tiempo. Y eso me va a dar un número, un escalar. Por eso que es una magnitud escalar. En cambio, cuando nosotros medíamos velocidad, ¿qué pasa?
No es lo mismo que un auto vaya a un determinado desplazamiento y de una unidad de tiempo, que vaya, por ejemplo, hacia la derecha, que ese mismo objeto que vaya también se desplace a una determinada cantidad de unidad de metros o kilómetros, depende de la unidad que nosotros queramos medir desplazamiento, pero que vaya en sentido contrario. Acá sí nos va a importar el desplazamiento, entonces acá donde nosotros vamos a tener que medirlo en vectores. Entonces acá viene la potencia de la magnitud vectorial, porque el vector me va a describir si este objeto está desplazando hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Entonces acá vamos a tener que necesitar, para medir la velocidad, la unidad vectorial. Fíjense, por ejemplo, miren el dibujo que les voy a hacer. A ver si me sale. Esto con mucho cariño un avión. Te va a interesar, ¿qué va a interesar más para describir el movimiento? ¿La magnitud escalar o vectorial de un avión? Si el avión va hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda. La vectorial. La vectorial, ¿sí? Entonces, por eso es que nosotros, cuando hablemos de velocidad, vamos a necesitar la magnitud vectorial, porque el vector va a poder describir este comportamiento, ¿no? ¿Sí? ¿Te que las características del vector, cuando estudiamos magnitud vectorial, tenía un módulo, una dirección y un sentido? Bueno, eso es lo que vamos a necesitar para describir la velocidad. Entonces, cuestiones que a mí me interesa que queden claras. Cuando hablamos de rapidez, fíjense que en esencia es casi la misma fórmula, pero en rapidez a mí no me interesa si el auto va a la derecha o a la izquierda, simplemente yo calculo la distancia recorrida dividido el tiempo y eso me va a dar un número. Entonces yo digo, ese objeto se mueve con tanta rapidez. En cambio, cuando hablamos de velocidad, si yo voy a tener en cuenta si el coche se desplaza a la derecha, a la izquierda, va para arriba, hacia abajo, yo voy a necesitar una magnitud vectorial para describir la velocidad. Acá está, fíjense, el cuadro este simplifica lo que vengo diciendo. Miren, rapidez me va a dar una magnitud escalar, un número como resultado. La fórmula es distancia o desplazamiento sobre el tiempo, pero no tiene en cuenta la dirección del movimiento, el sentido del movimiento. En cambio, la velocidad es una magnitud vectorial y tiene en cuenta la dirección del movimiento. Fíjense, en estos dos autos, fíjense, tienen la misma rapidez, las diferentes velocidades, porque fíjense, si lo miramos como lo escribimos en punto de vista en vector, este se desplaza hacia la izquierda, este se desplaza hacia la derecha. En cambio, por ejemplo, si comparamos estos dos objetos, tienen diferente rapidez, porque uno se desplaza cada un segundo 6 metros, este cada un segundo se desplaza 10 metros, pero tienen también diferentes velocidades. ¿Se entendió? Entonces, en velocidad yo lo voy a representar con un vector. Y cuando hablo de rapidez, simplemente yo lo que tengo en cuenta es la distancia recorrida y el tiempo. Y el resultado me va a dar un número. En cambio, la velocidad siempre me va a dar un vector. ¿Se entendió la diferencia esa, chicos? Sí, sí, sí. Bien. Damos un ejemplo. Me gusta siempre tratar de explicar estos conceptos que son tan teóricos con ejemplos, que es la mejor manera de poder entender estos conceptos. Vamos despacio, porque lo que me interesa es que lo razonemos, no lo estudiemos de memoria. Fíjense, imaginemos una persona andando en bicicleta que se desplaza constantemente. Fíjense, acá en los problemas de cinemática, esta palabra es clave. Estamos estudiando el movimiento, o sea, que un objeto se mueva en forma recta, por eso se le llama rectilíneo, uniforme. ¿Uniforme por qué? Porque acá no van a intervenir la aceleración, que va a ser el tema de estudio de la próxima clase. Existe la aceleración. Significa que este objeto se va a mover en forma constante, ¿cuánto? Y cada 9 segundos, ¿cuánto? 30 metros. Entonces, nos pregunta, ¿cuál es la rapidez promedio? ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Volvemos para atrás. Aplicar esta fórmula.
de la rapidez promedio, que es distancia recorrida sobre tiempo total. Volvemos al problema. Entonces, un consejo que yo les doy, chicos, traten de, cuando les den los problemas de física, traten de, en una hoja borrador, hacer el dibujito. ¿Para qué? Porque acá estamos desarrollando la competencia de resolución del problema. Entonces, yo sostengo que si nosotros no logramos imaginarnos gráficamente el problema, es muy difícil que lo podamos resolver en la vida, en la práctica. Sí, vamos, que sepamos aplicar cuál fórmula para poder resolver determinado problema. Entonces, el consejo que yo les doy, en estos tipos de problemas de física, hacer un pequeño esquema para poder imaginarnos la situación problemática y en función de eso aplicar la fórmula que corresponde. Entonces, fíjense, yo imagino al ciclista, se va moviendo, dijimos, va moviendo 30 metros, tiene que marcar acá se va desplazando 30 metros, ¿cada cuánto? Cada 9 segundos. O sea que si pasan después otros 9 segundos más, 30 más 30, sería, se desplazó 60 metros, ¿no? Eso es en forma constante. Entonces, pregunta, ¿cuál es la rapidez promedio? Entonces, ¿qué hacemos? Recurrimos a la fórmula de la rapidez. Entonces, la rapidez promedio dice, mire, la distancia que recorrió la persona dividido el tiempo. Entonces, miramos los datos del problema. ¿Cuál es la distancia que recorrió la persona? Recorrió 30 metros. Entonces, ponemos 30 metros. ¿Cuál es la unidad de tiempo total? Y 9 segundos. Entonces, dividimos 30 dividido 9, nos da 3,33. Y fíjense la unidad de tiempo, es metros sobre segundo. Entonces, si nos hacen esta pregunta, ¿cuál es la rapidez promedio en cual el ciclista se desplazaba? Miren, si nosotros, el ciclista, cada un segundo se está desplazando 3,33 metros. O sea que si nosotros hacemos acá un corte, acá, cada un segundo, si pudiéramos medir la distancia, el ciclista se desplazó 3,33 metros. ¿Sí? Entonces, tener en cuenta la unidad. Acá es metros sobre segundo. Podríamos cambiar el otro sistema de referencia, que es lo que estamos acostumbrados nosotros más en Latinoamérica, o kilómetros sobre hora, dependiendo del problema, ¿no? En este caso nos están dando en metros sobre segundo. Si nosotros hiciéramos en una tablita Excel, por ejemplo, y midiéramos el tiempo, cortáramos esto en 2 segundos, en 3, en 4, 5, y así hasta llegar a 9 segundos, vemos, al aplicar esta fórmula, tenemos los distintos tiempos parciales de este ciclista. Es como si nosotros le sacáramos una foto en un determinado instante de tiempo y podemos ver cómo se va desplazando el ciclista en la determinada unidad de tiempo. Entonces, fíjense, en 9 segundos, el ciclista se desplazó 30 metros. ¿Entendió la fórmula? En realidad no tiene tanta complicación por ahora la fórmula de rapidez promedio. Es dividir la distancia dividido el tiempo. ¿Vamos bien? ¿Lo va entendiendo? Sí, sí. Sí, sí. Perfecto. Sí, Vamos al ejemplo profe. 2. Sí, un motociclista se desplaza ahora a 30 metros, pero fíjense, obviamente la moto es más rápida que la bicicleta. Pero ahora, en la bicicleta era cada 9 segundos, ahora en la moto es cada 6 segundos. Calcular la rapidez promedio. De vuelta, volvemos a aplicar la situación problema. Entonces, tratamos de imaginarnos el problema. El motociclista, acá están los 30 metros en que se desplaza y la unidad de tiempo. La unidad de tiempo. En este caso, el problema me da cada 6 segundos. Cada 6 segundos. Volvemos a aplicar de vuelta la fórmula de rapidez promedio.
Acá fíjense, reemplazamos los valores. 30 metros dividido unidad de tiempo que es 6 segundos. 30 dividido 6 es 5. 5 metros sobre segundo. ¿Cuál sería la respuesta? Y que esta persona, si hiciéramos el corte cada un segundo, esta persona en la moto se va a desplazar, ¿cuánto? 5 metros. ¿Cuál de las dos situaciones es más rápido? Una pregunta que le podrían hacer. Bueno, evidentemente el motociclista, ¿no? Tiene mayor rapidez. ¿Cuál es la mayor rapidez? Y porque se desplaza 5 metros por unidad por segundo, o sobre segundo, como lo quieran llamar ustedes. Y acá está la tablita comparativa para que ustedes vean los distintos cortes, a cuánto se va desplazando a los 1 segundo, a los 2 segundos, a los 3 segundos, y así sucesivamente. Entonces, estamos estudiando el mundo del, fíjense, el movimiento rectilíneo. Movimiento, ¿por qué? Porque evidentemente experimentamos que la persona se mueve. Rectilíneo, ¿por qué? Porque la trayectoria por el cual se desplaza la persona es una línea recta y uniforme, ¿por qué? Porque no existe la aceleración. Siempre se mueve a la misma rapidez. No existe la aceleración. Ese va a ser el tema de la clase que viene. No existe la aceleración. Siempre se mueve en forma constante. O sea, en este ejemplo hipotético, el ciclista siempre se va a mover a 30 metros a 9 segundos. En ningún momento se va a ir ni más rápido ni menos rápido. Siempre se va a mover en forma constante a una determinada unidad de desplazamiento dividido unidad de tiempo. Eso es básicamente el estudio del movimiento rectilíneo uniforme. La clase que viene la vamos a poner en la B variado, movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde sí va a haber la aceleración, pero ahí vamos a tener que aplicar otras cosas. Pero por ahora nos quedamos con el movimiento rectilíneo uniforme. Damos otro ejemplo, para poder entender el estudio del movimiento. Pongamos que una persona se desplaza en línea recta desde un punto A a un punto B y luego se vuelve a un punto C. Entonces vuelvo a repetir. La mejor manera de poder entender este problema es tratar de graficar para poder entender la situación. Tenemos la persona que dice, vamos leyendo despacio el problema, dice, se va a desplazar en línea recta, por ese movimiento rectilíneo, desde un punto A a un punto B, hasta acá. Y después se vuelve a un punto C. ¿Cuánto tardó esta persona en este ejemplo? Supongamos, fue caminando en forma constante del punto A al punto B y tardó 170 segundos, del punto A al punto B. Ahora, cuando se vuelve del punto B al punto C, tardó 210 segundos. Es un ejemplo, una suposición de este problema, ¿no? Acá está la distancia. Entonces, una de las posibles preguntas de este problema es ¿qué distancia recorrió? Entonces, analizamos el problema para razonarlo. Del punto A al punto B recorrió 300 metros. Pero después, del punto B al punto C, ¿cuánto recorrió? Acá ¿qué tenemos que hacer? Matemáticamente hablando, tenemos que hacer una resta. 300 menos 200, acá nos va a dar que recorrió 100 metros más del punto B al punto C. Entonces, fíjense, acá si lo simbolizamos, el recorrido del punto A al punto B, acá recorrió 300 metros, pero del punto B que se vuelve al punto C, tenemos que hacer la resta matemática, 300 menos 200, tenemos 100 metros más. Entonces, si nos preguntan cuál es la distancia recorrida va a ser 400 metros. ¿Por qué? Porque del punto A al punto B, esta persona recorrió 300 metros, pero al volverse al punto C, hizo 100 metros más, entonces recorrió 400 metros.
Esa es la distancia recorrida. Profe, Ahora disculpe, fíjense, ¿qué sí, significaba el triangulito y la D? acá, ¿me estás Sí, preguntando? sí. Bien. Eso es matemáticamente hablando, significa el incremental. ¿Cuánto se desplazó en distancia recorrida? Entonces, acá yo lo que tengo que hacer es simplemente sumar las distancias. La persona caminó en total 300 metros más 100 metros cuando se vuelve al punto C, 400 metros. Pero ¿se acuerdan que nosotros habíamos visto que hay una diferencia desde el punto de vista de la física entre la distancia recorrida y el desplazamiento? El desplazamiento, ¿cómo se va a definir? La posición final menos la posición final. Miremos en este dibujo. ¿Dónde terminó por, dónde se detuvo finalmente la persona? En el punto C. Acá, lo vamos a dibujar. Acá terminó de recorrer la persona su paseo, su recorrido. Entonces, cuando nosotros queremos calcular desplazamiento, aplicamos esta fórmula. Posición final, esta sería la posición final de la persona, porque acá es donde terminó de caminar. Posición final, y acá es la posición inicial. O sea que nosotros tenemos que calcular que esta distancia, ¿cuánto recorrió el desplazamiento? ¿Cuánto se hizo en realidad? 200 metros. ¿Entendió esa diferencia, chicos? Sí. El resto, Sí, profe. Sí, ¿bien? profe. Entonces, es básicamente eso. Cuando hablo de desplazamiento, resto la posición final donde se detuvo el objeto menos la posición inicial. En cambio, cuando hablo de distancia recorrida, yo voy sumando todas las partes que va desplazando el objeto. Ahora, en este ejemplo, ¿cuál es la rapidez promedio? Lo que hago, simplemente vuelvo a la fórmula de rapidez promedio, siempre yo se las tengo acá para recordársela, es distancia recorrida dividido el tiempo. Fíjense, ¿cuál fue la distancia recorrida? 400 metros. 400 metros. Ahora, ¿cuánto tardó en recorrer toda esa distancia? Y tengo que sumar estos dos tiempos parciales. Esos dos tiempos parciales, fíjense, da 230 segundos. ¿Por qué me da 230 segundos? A ver si alguien se puede dar cuenta. ¿Cuál es la pregunta, profe? Acá nos piden calcular la rapidez promedio. La distancia recorrida, distancia recorrida, ¿dónde lo voy a sacar? De este cálculo, ¿no? ¿Cuánto nos dio? 400 metros. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Dividir, hay un celular por ahí, dividir el tiempo. ¿El tiempo dónde me lo da el dato? Acá. Entonces simplemente pongo el tiempo en este caso expresado en segundos. Saco la cuenta y me dice que esta persona tiene una rapidez de 1,90 metros por segundo. En cambio, fíjense, si yo hablo de velocidad, fíjense, ¿cuál es la fórmula que voy a ocupar yo? La del desplazamiento. Desplazamiento. ¿Cuánto me dio el desplazamiento? 200, 200 metros. Entonces acá voy a ocupar 200 metros. Dividido también el mismo tiempo, 230 segundos. La respuesta me va a dar un vector, porque acuérdense que la velocidad se mide con la magnitud vectorial. Entonces, esta persona se mueve a una velocidad de 0,952 metros sobre segundo. Entonces, acá hay un ejemplo donde ustedes pueden calcular ustedes la rapidez y por otro lado la velocidad.
Vuelvo a repetir, la velocidad siempre va a ser una magnitud vectorial, en cambio la rapidez es una magnitud escalar, es un número solito nada más. ¿Vamos hasta acá? ¿Lo van entendiendo? Sí. Sí. Bien. Sí. Otro concepto que yo se los voy a poner acá, y no espero que se entienda totalmente acá, porque acá vamos a necesitar una herramienta que ustedes van a aprender en primer año de la ingeniería, que es el tema del análisis matemático, que es el concepto de límite de una función, la derivada de una función y la integral de una función, pero se lo presento para que les vaya sonando el concepto este de velocidad y rapidez instantánea. Vamos con el primero. Veníamos estudiando el concepto de la rapidez. Fíjense que acá aparece una palabra instantánea. Imagínense como que va un objeto moviéndose, por ejemplo, una bicicleta, va por la ruta. Yo tuviera una cámara fotográfica que saca muchas fotos por segundo. Algo instantáneo, ¿no? Entonces, yo quisiera sacar cuánto se va desplazando ese objeto por cada unidad de tiempo. Por ejemplo, cada un segundo, o cada medio segundo, o cada una centésima de segundo. Entonces, la rapidez instantánea, ¿qué es lo que va a hacer? También va a hablar de la distancia recorrida dividida el tiempo, ¿sí? Ya sea de forma media o instantánea, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto de la rapidez instantánea? Lo que me va a interesar a mí es que esta definición de la física dice, mide cuánto rápido se mueve una partícula a través de un instante de tiempo. Por lo tanto, esa rapidez instantánea es una magnitud que nunca puede ser negativa. ¿Por qué? Porque si yo voy viendo cómo se va moviendo el objeto en cierto instante de tiempo, esos intervalos, cuando se va desplazando, siempre van a ser positivos. Entonces, la rapidez instantánea nunca puede ser negativa, siempre me va a dar positivo. Si lo comparamos con el otro concepto que es primo hermano, el anterior de la rapidez instantánea, es la velocidad instantánea. Fíjense en esta definición. La velocidad instantánea mide con qué rapidez, pero en qué dirección. Acá viene el concepto de magnitud vectorial. Acá sí me va a interesar, por ejemplo, si yo estoy en la ruta con mi cámara de fotos, imagínense, esta es una cámara de fotos, la ruta, y acá hay un ciclista. Entonces, si el ciclista, eh, imagínense que es un ciclista con mucho cariño. ¿Me ven? Cuando hablo de velocidad instantánea, la velocidad estamos hablando de un vector. Un vector que tiene, ¿se acuerdan lo que vimos en magnitudes vectoriales? Un vector tiene un módulo, un sentido y una dirección. Tres elementos de un vector. Entonces, no es lo mismo que un ciclista vaya de izquierda a derecha que otro mismo ciclista, no sería la bicicleta, pero ustedes imaginen que vaya a la posición contraria, que vaya de derecha a izquierda. Entonces, cuando yo mido la velocidad instantánea, sí me va a interesar saber la rapidez. Rapidez significa que la distancia recorrida del tiempo, pero voy a tener en cuenta las cuestiones vectoriales. Va a tener en cuenta la dirección, si va a la derecha o si va a la izquierda, por ejemplo, y el sentido con que se mueve. Entonces, si nosotros tenemos un sistema de referencia, nosotros tenemos acá el tiempo, y acá tenemos la distancia, y nosotros queremos describir el comportamiento del movimiento de un objeto, lo podemos representar con gráficas de una función, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la idea de esto? De que yo pueda, dijimos que este objeto se va moviendo en el tiempo, se va desplazando de lugar en el tiempo, que nosotros lo que llamamos el movimiento. La idea es que si nosotros pudiéramos sacar distintas como fotos en distintas unidades de tiempo,
esas unidades de tiempo cada vez sean lo más chicamente posible, lo más chiquito posible del tiempo, nosotros podríamos tener una mejor descripción del comportamiento del movimiento del objeto. El problema está que este es un concepto teórico, porque en la práctica no hay, o cuesta mucho encontrar instrumentos de medición que puedan sacar, imaginemos, cierta cantidad de fotos cada milésima de segundo, ¿me entienden? Pero esa es la idea conceptual. Si yo pudiera hacer un corte del tiempo, yo podría tener una mejor explicación de la trayectoria de ese objeto que se va moviendo. Veamos un ejemplo acá del punto de vista gráfico. Yo tengo un objeto que en un determinado momento del tiempo yo le saco una fotografía. Está en este punto A. En otro momento del tiempo se desplazó a un punto B. Dijimos que para poder describir el movimiento de un objeto, nosotros vamos a necesitar vectores, unidades, magnitudes vectoriales para describir ese movimiento. Ahora, el desplazamiento de ese objeto se desplazó del punto A al punto B. También lo podemos representar con un vector llamado, por ejemplo, S. Vector S. Entonces, fíjense, acá le escribí para que les quede el concepto, por lo menos teórico ahora. ¿Cuál es la idea del punto de vista geométrico, del punto de vista gráfico? Es que ese desplazamiento, imaginemos que tomó una trayectoria curvilínea, ese objeto, imaginemos que le lanzamos una pelota, ¿no? Que fue del punto A al punto B. Entonces, ¿cuál es la idea? Que nosotros, desde el punto de vista gráfico, nosotros hacemos una línea secante a un determinado punto para poder estudiar el comportamiento de ese. Vamos a hacerlo mejor en el Paint para poder entender mejor el concepto. Lo voy a repetir. Este concepto lo van a entender mejor cuando tengan, cursen dentro de la materia matemática, análisis matemático, el concepto de límite, derivada de una función. Pero simplemente ahora lo introduzco como para que digan, ah, el profe me habló del concepto de rapidez y velocidad instantánea, que ahora lo voy a enganchar con lo que mencionaron en matemática. Bien. Pero yo lo que quiero es ahora que queden este concepto teórico. Yo tengo nuestro sistema de referencia, acá tengo el tiempo, y fíjense, yo tengo, por ejemplo, quiero describir el movimiento de un objeto, por ejemplo, una pelota, donde yo tengo un punto A y un punto B. Dijimos que nosotros podemos referenciar en todo momento a través de la magnitud vectorial. Yo digo, puedo describir a través de un vector, vector 1, me salió bastante pero horrible el dibujo, pero ustedes van a saber imaginar, este es el vector 2. Borrar esto. Vamos a dibujar acá el dibujito de la pelotita, para poder imaginarnos mucho mejor. Vemos que esta es la pelotita. Esa pelotita va a tener una determinada trayectoria en el gráfico. Pongamos que va a tener esta trayectoria, esta línea de puntos, que va a llegar hasta este punto B. Entonces, uno de los objetivos de la cinemática es poder describir el movimiento. Entonces, una de las preguntas que tengo que resolver es cuánto se desplazó este objeto desde el punto A al punto B. Entonces, este objeto yo lo puedo representar con otro vector llamado S, como el que tiene ahí en la gráfica. Entonces, ¿cuál es la idea fundamental en este estudio de la velocidad instantánea? Que este es el tiempo, si yo pudiera sacar infinitas fotografías, lo más juntas posible, una fotografía a otra fotografía,
Yo podría, por ejemplo, describir cómo es el comportamiento de este objeto en un punto determinado. Entonces, para ello, ustedes van a aprender en matemática, en análisis matemático, el concepto de límite. ¿Y qué significa? Que si yo a medida que yo voy trazando este vector, y voy trazando infinitas rectas secantes sobre la trayectoria del objeto, va a llegar a un punto que voy a trazar una línea que va a coincidir con ese punto que yo quiero estudiar, con ese punto. Esto que lo estoy explicando gráficamente es lo que ustedes después van a aprender a calcular como el concepto de derivada de una función. Este rango de puntos de un tiempo 1 a un tiempo 2, la idea es que ustedes se vaya achicando infinitamente todo lo que yo pueda, el tiempo, estoy hablando del tiempo, o sea que voy sacando fotografías lo más rápidamente posible para describir este movimiento. Acá estamos hablando del límite de una función. Vuelvo a repetir, no se me asusten, chicos, esto no lo voy a tomar en la parte práctica. Simplemente yo les voy a mencionar estos dos conceptos que cuando lo vean en el primer año digan, ah, tiene que ver con esto, para poder entender el concepto de velocidad instantánea, del límite y de la derivada de una función. Lo expliqué gráficamente de manera intuitiva. Acá está explicado matemáticamente hablando. Simplemente ahora es para que les suene cuando hacen análisis matemático en primer año, que cuando vean el concepto de derivada de una función y límite de una función, puedan entender este comportamiento. Pero gráficamente, ¿qué es lo que? La trayectoria de un movimiento de un objeto, si yo voy trasladando este vector para medir la distancia, lo voy trasladando a través de distintos vectores secantes que van cortando la trayectoria, voy a derivar en un punto que es el punto que yo quiero estudiar la trayectoria. Básicamente ese es el concepto de la animación, fíjense. Esa recta de color rosada, la idea es que usted a través de estos análisis, estas herramientas que le van a enseñar en análisis matemático, hagan esto gráficamente, se vayan trasladando a ese punto. Y en ese punto donde yo voy a estudiar el comportamiento del movimiento de ese objeto que quiero estudiar. Movimiento rectilíneo uniforme. Avísenme, chicos, cuando sea 10 y cuarto aproximadamente para dar un recreo. Movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, entendiendo todos estos conceptos que hemos abordado desde que empezamos la clase de hoy día, vamos a poder entrar de a poquito a la definición más formal de movimiento rectilíneo uniforme. Fíjense, el movimiento rectilíneo uniforme, fíjense, es una parte de la física donde va a estudiar el movimiento de un objeto. Movimiento. ¿Cómo va a ser su trayectoria? En este caso, va a ser una línea recta. Y uniforme, ¿qué significa? Que siempre la velocidad va a ser constante, no va a haber aceleración en este movimiento. La clase que viene le vamos a poner la B corta, este movimiento, y le vamos a llamar movimiento rectilíneo uniformemente variado, donde sí va a haber aceleración. Pero ahora vamos por la parte de movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, fíjense, en la parte del gráfico, fíjense, la idea que un objeto se desplace a una velocidad constante, por ejemplo, cada un segundo, en este ejemplo, este objeto se va desplazando 2 metros, 2 metros, 2 metros. Entonces, a un segundo se desplazó 2 metros. Pasó otro instante de segundo, pasó de los 2 metros a los 4 metros, de los 4 metros a los 6 metros, y así sucesivamente. En este concepto de movimiento rectilíneo uniforme, dijimos que la aceleración es cero, no existe aceleración. Por lo tanto, siempre el objeto lo vamos moviendo en forma constante. Entonces, todos los problemas que ustedes tengan de movimiento rectilíneo uniforme, sobre todo también en física 1, siempre les va a aparecer en el enunciado del problema que se va a desplazar a una velocidad constante o no va a experimentar variaciones de velocidad. ¿Sí? Por eso se le llama uniforme. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta desde el punto de vista gráfico, cuando estudiamos movimiento rectilíneo uniforme, es el tema del desplazamiento en función del tiempo. Entonces, fíjense, la variable tiempo siempre va a estar en el eje de las X, que es la variable absoluta o la variable independiente. Y por el otro lado, la variable desplazamiento, que va a ser mi variable dependiente. ¿Por qué dependiente? Porque va a depender esta variable en función del tiempo.
¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si pasaron 2 segundos, yo me desplacé 2, 4 metros. Así pasó otro segundo más, me voy a desplazar 6 metros. Entonces, el desplazamiento depende de la unidad de tiempo. Si nosotros lo representamos gráficamente, por ejemplo, una unidad de tiempo, imaginemos que, por ejemplo, de uno fuera un segundo, nosotros pudiéramos en todo momento poder calcular una determinada distancia que se desplazó ese objeto. Ahora, por ejemplo, si sacamos fotografía a otro instante de tiempo, por ejemplo, una unidad T2 de tiempo, podemos saber en todo momento cuánto se desplazó el objeto desde la posición X1 a la posición X2. Fíjense que ahora estoy hablando de forma genérica, pero estoy poniendo valores. Ya vamos a ver algunos ejemplos donde le vamos a poner valores al desplazamiento y al tiempo. Simplemente ahora lo estamos representando de forma gráfica el modelo gráfico para describir el movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, fíjense, podemos repetir de vuelta los conceptos. Acuérdense, chicos, en todo momento, siempre están acá los videos tutoriales, amplía este concepto que estoy explicando. Entonces tenemos dos variables. La variable independiente o absoluta, que es el tiempo, que va a estar por el eje de las X, y la variable dependiente, que en este caso es el desplazamiento. Entonces, en todo momento, si yo es como que saco una fotografía de esta película, yo tengo una determinada unidad de tiempo, por ejemplo, el segundo 1, yo puedo saber cuánto se desplazó el objeto. Y si saco otra fotografía, supongamos, por ejemplo, en un segundo 2, podría saber cuánto se desplazó ese objeto. Ahora bien, ¿cómo, cómo podemos determinar la distancia de este objeto? Fíjense, si yo resto la posición de la distancia x2 menos x1, me va a dar ese segmento que me va a indicar cuánto se desplazó el objeto. Y lo mismo el tiempo. Si yo resto el tiempo 2 menos el tiempo 1, me va a dar también el tiempo, la cantidad de tiempo que se desplazó este objeto. Ahora tiene una particularidad, fíjense acá en el movimiento rectilíneo uniforme. Acá está expresado de forma matemática lo que yo expliqué de forma gráfica. Si yo resto el desplazamiento, x2 menos x1, el tiempo 2 menos tiempo 1, siempre me va a dar una constante. Es lo que representa acá, fíjense acá, desde el punto de vista gráfico, lo que me está dando es una función lineal. ¿Por qué puedo una función lineal? Porque es un movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo. Viene de recta. O sea, una función lineal. Entonces, siempre que dividamos estas dos magnitudes, el tiempo y la distancia, siempre me va a dar un vector. Y ese vector va a ser constante. Para analizar todas estas cuestiones de la fórmula. Entonces, entendiendo esto, yo podría saber en cualquier momento, dejando esta fórmula, podría saber yo la posición del objeto en todo momento, por ejemplo, la posición en este punto, en este punto, en este punto, en este punto, explicando esta fórmula y obteniendo que la posición va a ser desde la posición inicial, donde arranca el objeto, más la velocidad por el tiempo. La velocidad por el tiempo. Y ustedes me están diciendo, profe, ¿qué me estás queriendo explicar? No entiendo nada. Miren, esta fórmula la vamos a explicar con ejemplos. Otra cosa más, antes de ver los ejemplos para poder entenderlo. Fíjense que acá estoy representando otro esquema, pero fíjense, acá recién puse el desplazamiento, ahora voy poniendo ahora, en vez del desplazamiento, puse ahora la velocidad. Y dijimos esto, miren, dividíamos, la velocidad siempre es constante en el movimiento rectilíneo uniforme, siempre es constante. ¿Se acuerdan cuando vimos la clase pasada los distintos tipos de funciones que vimos la primera función que era la función constante? Bueno, acá hay un ejemplo de función constante. Fíjense, el tiempo siempre va a ir en el eje de las X. Ahora estoy representando la velocidad. La velocidad va a ser siempre constante. O sea que el objeto siempre se va a mover a una determinada velocidad constante porque nunca va a experimentar una aceleración. En el ejemplo del auto que vimos recién, siempre se va desplazando 2 metros cada un segundo.
2 metros cada un segundo, 2 metros cada un segundo, 2 metros cada un segundo. Siempre va a ser lo mismo. Por eso es que la velocidad en el movimiento rectilíneo uniforme siempre va a ser constante. ¿Por qué? Porque no hay aceleración. Veamos ejemplos. Esta es la parte que más me interesa, que lo razonemos todas estas fórmulas que hemos estado aplicando. ¿Qué hora es? Dice, vamos a alcanzar a ver uno o dos ejemplos ahora. Voy a ir despacio porque lo que me interesa es que lo tratemos de razonar, no estudiarlo de memoria, sino tratemos de razonarlo a cómo ir aplicando la teoría, las fórmulas, los conceptos que hemos abordado durante la mañana, a ejemplos de la vida real, y cómo describir el movimiento de situaciones que vamos a ver en estos ejemplos. Veamos algunos ejemplos. Vamos al ejemplo número 1. Vamos a ir despacio tratando de razonar los ejemplos. Dice, por ejemplo, un camión, que es un objeto, se desplaza por una recta, una autopista. Recorre 37,5 kilómetros de distancia hasta la salida más próxima. Pero luego debe volver por un camino alternativo, un camino secundario, paralelo a la autopista, que mide 3,22 metros. Imaginemos que un camión de mudanza tiene que ir a un destino, ese destino está a 37,5 kilómetros, pero a la vuelta se tiene que volver por un camino alternativo que mide 3,20 kilómetros. En este ejemplo, como estamos hablando de movimiento rectilíneo uniforme, vamos a suponer, para simplificar el ejemplo, que no hay curvas en este camino, son todas líneas rectas. Entonces, por eso dice, si se desprecian recorridos curvos, como salida de puente o el mismo recorrido de la ruta que no tiene movimiento curvo, pues si no, tendríamos que ocupar otro tipo de ruta. Acá vamos a suponer que son todos movimientos en línea recta, por eso es movimiento rectilíneo uniforme. Uniforme, ¿por qué? Porque dijimos que no existe la aceleración. Siempre el camión se va a desplazar a 37,5 kilómetros sobre hora. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las posibles preguntas que me pueden hacer? Una posible pregunta es ¿cuál es la distancia recorrida? Otra pregunta que me pueden hacer en un problema de este tipo es ¿cuál fue el desplazamiento de este vehículo de un punto A a un punto B? Y una posible pregunta es, por ejemplo, si se demoró, acá fíjense que acá hay unidad de tiempo. Si se demoró 45 minutos en el total de recorrido, ¿cuál fue la rapidez y la velocidad por medio de este recorrido? Entonces, vamos a tratar de analizarlo por partes y vamos a ir despacio para lo que yo quiero en este ejemplo es ir integrando todos estos saberes teóricos que hemos abordado a lo largo de la mañana, cómo lo vamos aplicando a la parte práctica, que es la que más puede interesar para resolver el problema. Entonces vamos a ir despacio. Vamos con la primera parte, que es tratar de representar gráficamente. Vuelvo a repetir esta parte que me interesa mucho, que ustedes siempre en los problemas de física, vuelvo a repetir, chicos, un lápiz y papel en borrador y traten de hacer un dibujito para tratar de representar e imaginárselo el problema. Yo creo que acá es una de las claves para tratar de resolver este tipo de problemas. Entonces, fíjense. Entonces, el primer consejo es tratar de ir dibujando gráficamente la situación problemática con un dibujito. Y vuelvo a leer el problema tantas veces como sea necesario. Segundo consejo que yo les doy para la resolución del problema. Sí, vuelvo a leer de vuelta el problema. Dice, miren, un camión se desplaza por una autopista recta. Entonces, imaginemos que el camión está en el punto A y tiene que ir a un determinado punto. Recorre 37,5 kilómetros hasta ahí, hasta la salida más próxima. Entonces, fíjense, el camión A hizo el recorrido, imaginemos que es un camión de mudanza, llegó hasta la casa en línea recta y recorrió 37,5 kilómetros. Imaginemos que descargó los muebles. Pero no se puede volver por el mismo camino, sino que tiene que elegir un camino alternativo que va a ir del punto B al punto C. Ese punto B al punto C, dijimos que el problema mide 3,2 o 3,20 kilómetros.
Acá se supone que siempre el camión fue en línea recta, en ningún momento hizo en líneas curvas, ¿ah? Sino siempre fue en línea recta. Entonces, primera pregunta del problema. ¿Cuál es la distancia recorrida? Distancia recorrida. Entonces, ¿se acuerdan que cuando hablamos de distancia recorrida, nosotros teníamos que ir sumando parcialmente todas las distancias que fue recorriendo el objeto? En este caso, fíjense, ayúdenme ustedes, que tienen el micrófono, no tengan miedo a participar y equivocarse. Tratemos de deducir el problema. Este camión A, este camión partió del punto A al punto B. ¿Cuánto recorrió hasta ahí? 37,5. 37,5. ¿Qué- Pero después qué? cuando se vuelve hasta el punto C, ¿cuánto hizo más de más? 3,2. 3,2. Entonces, fíjense, cuando yo hablo de distancia recorrida, yo tengo que sumar todas las distancias parciales. Entonces yo digo, del punto A al punto B, recorrió 37,5 kilómetros. Después hizo otro recorrido más, otra distancia parcial, del punto B al punto C, 3,2 kilómetros. 37,5 kilómetros más 3,22 suma Profe, 40. tengo una pregunta. Sí, ¿Por qué 3,2 kilómetros? ¿Eso no está contado desde el punto A al punto C, el 3,2 o es entre el C y el B? buena pregunta. No, acá está contado en el contexto del problema que la persona cuando estuvo, imaginemos que está en la casa donde hizo la Ah, mudanza, claro, está el orden puesto por las letras, ya. bien, entonces de la casa hasta el punto alternativo, acá hay 3,2 kilómetros. Ok. ¿Sí? Bien, entonces, a nivel de fórmula es lo mismo, digo, el incremento de la distancia es sumar distancias parciales, x1 más x2, 40,7. Vamos ahora al concepto de desplazamiento. Desplazamiento. El desplazamiento, ¿te acuerdas que habíamos dicho que en la vida cotidiana las personas utilizamos distancia recorrido o desplazamiento como sinónimo? Acá en la física que tenemos que puntualizar con conceptos que son diferentes. Desplazamiento que voy a tener en cuenta yo, la posición final menos la posición inicial. Entonces, fíjense, la posición inicial es el punto A, donde arrancó el camión, que pongámosle letras X sub 0. ¿Dónde terminó ese recorrido? Fíjense, yo con el puntero del mouse voy a tratar de simular ese recorrido, desde el punto A al punto B y del punto B al punto C. Acá donde terminó el camión de detenerse. Esta fue la posición final. Entonces, ¿qué me dice la fórmula de desplazamiento? Mire, usted reste la posición final, donde se detuvo el camión, menos la posición inicial. Ahí está representado gráficamente lo que yo les digo ahí. Entonces, ¿qué tengo que restar acá? Esto lo voy a correr por acá. Me está molestando la visual. 40,7 menos cero. Entonces, fíjense, ¿cuánto recorrió el camión del punto A al punto B? 37,5. ¿Y cuánto se volvió? 3,2. ¿Dónde se detuvo el camión? Acá en el punto C, en X sub 2. Entonces, ¿cuál es la fórmula de desplazamiento? Posición final, o sea, este punto, X sub 2, menos posición inicial. Pero ¿cómo hago yo matemáticamente hablando, para determinar dónde estoy en el punto 2? ¿Qué es lo que hago? El segmento de A a B, 37,5, ¿qué es lo que hago? Resto 3,2. Entonces ahí yo voy a tener 34,3 de desplazamiento. Entonces, si me preguntan en un problema, ¿cuánto fue el desplazamiento del camión? Fue 34,3 kilómetros. ¿Cómo lo hice? Restando la posición final donde se detuvo el camión menos la posición inicial. Pongo otro ejemplo para que lo entiendan. Eh, para que lo entiendan y no se me asusten. Miren esto. Yo tengo una persona
Pongamos unidad de medida. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos a suponer que este es el punto cero, ¿no? Vamos a suponer que la persona arrancó el punto cero y estos serían pasos. Pasos. Yo digo, bueno, avanza 2 pasos, avanzó un paso, 2 pasos, retrocede 1, avanza 3 pasos más hacia la derecha, 1, 2 y 3. Ahora volvé 2 pasos para atrás, volvió 1 y 2, y se detuvo acá la persona. Y me preguntaran a mí, ¿cuál fue el desplazamiento de esta persona? Lo voy a pintar de otro color, un color verde. Esta fue la posición final. Posición final. Y esta es la posición inicial. Esta es la formulita. Posición final menos posición inicial. O sea que el desplazamiento, en realidad, lo que hizo esta persona, ¿cuánto avanzó el desplazamiento? Fueron 2 unidades. ¿Entendió? El concepto de desplazamiento. Sí, profe. ¿Sí? ¿El resto? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Vamos a cálculo del tiempo. Sony 17, profe. Bueno, termino de explicar este primer ejemplo y le doy un recreo. Cálculo del tiempo. Fíjense, en el ejemplo dice, si se demoró 45 minutos en la totalidad del recorrido, significa que este camión fue del punto A al punto B y del punto B al punto C y dice que tardó 45 minutos la totalidad del recorrido. ¿Sí? ¿Cuál fue la rapidez y la velocidad promedio? Entonces, el dato, fíjense que me lo están dando en minutos. Y acá, fíjense, como las unidades del sistema internacional, generalmente uno se calcula o en horas o en segundos. Acá, en este ejemplo, yo lo voy a pasar 45 minutos a hora. ¿Cómo lo hago? Aplicando un factor de conversión. Lo voy a multiplicar por 1 hora sobre 60 minutos. O si ustedes quieren, si les es difícil aplicar esto, que esto lo aplicamos hace como 3, 4 clases atrás, pero si les resulta difícil, ustedes hagan directamente una regla de 3 simple, y es lo mismo. Yo tengo 45 minutos y yo quiero saber cuánto es en hora. Bueno, ¿yo qué es lo que hago? Hago una regla de 3 simple. Yo digo, bueno, ¿cuánto equivale 1 hora? 60 minutos es igual a 1 hora. Entonces hago la regla de 3 simple. Para calcular el valor de X de mi incógnita que me lo va a dar en hora, ¿qué es lo que hago? 45 minutos por 1 hora dividido 60 y obtengo el mismo resultado. ¿Sí? Entonces, acá, ¿qué es lo que hice? Este dato, que estaba en minutos, lo pasé a hora. Porque por una cuestión de convención en los cálculos de movimiento rectilíneo uniforme, el tiempo puede estar generalmente en hora. Fíjense que nosotros decimos que el auto se desplazó a 45 kilómetros por hora, o otra forma de expresar los resultados, los problemas, en metros sobre segundo. Entonces, realmente se calculan en segundos o en hora el tiempo. Entonces, ¿qué hice yo acá? Convertí estos 45 minutos en hora. Podría haber hecho en segundos, pero bueno, lo elegimos en hora. ¿Cuál es la rapidez promedio? Vuelvo de vuelta a aplicar la formulita. Fíjense, acá siempre se lo pongo a mano. La distancia recorrida dividido el tiempo. Dijimos que esto es una magnitud escalar. Entonces siempre me va a dar un número. 40,7 kilómetros. Lo que recorrió la persona, la distancia que recorrió, ¿dónde lo sacó? Este dato, de lo que calculé acá. Dividido el tiempo. Entonces, si ustedes saquen después la cuenta en su casa, 40,7 digo 0,75, eso da 54,3. Lo que me interesa es no perder de vista la unidad de tiempo, es kilómetro sobre hora. Entonces, ¿cuál fue la rapidez de este camión? 54,3 kilómetros sobre hora. Última pregunta.
¿Cuál es la velocidad promedio? Que me podrían preguntar en un problema de este tipo de movimiento rectilíneo uniforme. De vuelta, vuelvo a aplicar la fórmula de velocidad promedio es desplazamiento sobre tiempo total. ¿Dónde saco el desplazamiento? De lo que yo calculé acá, el desplazamiento. ¿Cuánto habíamos visto que fue el desplazamiento? 34,3 kilómetros. Entonces lo pongo acá, 34,3 kilómetros. Dividido el tiempo ya lo calculamos acá, 0,75 horas. Sacamos la cuenta. Profe, Sí, ¿por qué se tiene en cuenta el desplazamiento y no la distancia recorrida? Si bien el desplazamiento es menos que la distancia recorrida, porque es como el trayecto de distancia desde el punto de inicio, bien. la distancia recorrida, lo que la persona o el móvil o lo que sea volvió, también implica un tiempo, implica una distancia recorrida. Está muy buena la pregunta y me encanta que pregunten. Bueno, miren, hay dos maneras de contestar esta pregunta. El modo fácil y el modo difícil. El modo fácil es simplemente por definición de fórmula. Directamente, que eso es lo que hace que se diferencie la rapidez promedio de la velocidad. Como la velocidad es un vector, el vector, está muy buena la pregunta y me encantó que me haya hecho esta pregunta. Como el vector es una magnitud vectorial que tiene módulo, dirección y sentido, entonces, ¿qué pasa? En la velocidad, a mí me va a interesar si el objeto se desplaza hacia la derecha y se En una desplaza única hacia la dirección. izquierda. Entonces, en el cálculo de la velocidad, yo voy a considerar esa realidad que me muestra el cálculo vectorial, ¿sí? El módulo, dirección y sentido. Por eso es que yo tengo en cuenta el concepto de desplazamiento. Ok. Por eso que está muy buena la pregunta. Por eso que hay una diferenciación entre el concepto de rapidez, que a mi rapidez no me interesa a mí si el móvil se mueve a la derecha, a la izquierda, arriba, abajo. Simplemente yo saco la cuenta distancia sobre tiempo. En cambio, cuando yo mido velocidad, sí voy a tener en cuenta el desplazamiento, pero ¿por qué? Esta magnitud vectorial. ¿Sí? Bueno, chicos, si les parece, dejamos acá, comiencen un recreo. ¿Qué hora es? Las y 20. Y 20. Nos encontramos y 35. Aprovechen a preparar el mate. Son y 25 casi. 25 serían 30, a las y 40. Dale, joya. ¿Listo? Dale, Nos vemos. profe. Dale, profe, nos vemos en rato.